Bueno, y pues también todos los lunes nos acompaña la Universidad Autónoma de Baja California Sur para marcar agenda en este inicio de semana, y seguramente usted ha escuchado sobre la producción de alimentos, pero ahora con sistemas hidropónicos. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar con el profesor investigador, el maestro en ciencias, Juan Ángel Larrañaga Arce. Larrinaga, sí. Correcto. Es cierto, es que el otro son Larrañaga, ¿no? Pero este es Larrinaga. Larrinaga Arce. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí por primera vez. Gracias por el espacio. Esperamos que sean muchas más veces las que nos acompañes, maestro. Oye, pues bueno, el tema de la hidroponía es el hecho de cultivar o sembrar casi sobre el agua, ¿no? Adentro de un tubo lleno de agua. ¿Es esto, no? Sí, correcto, tal cual lo dice. Realmente es otro tipo de sistema de producción, como lo conocemos, distinto al suelo. Realmente aquí lo que utilizamos es el agua en sí para poder producir nuestros propios alimentos. Oye, y ahora sí que un alimento se puede producir sano y con los nutrientes necesarios sin tocar la tierra, es decir, que esté la raíz nadando en el agua. ¿Sí es correcto esto? ¿O le faltan algunas cosas o es más deficiente que un alimento cultivado en tierra? Buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente aquí lo importante a destacar es lo siguiente: las plantas requieren ciertos elementos nutricionales para poder desarrollar y crecer. En hidroponía nosotros podemos proporcionar esos alimentos, y considerando que nosotros no aplicamos productos químicos sintéticos fuertes que puedan dañar a la planta y por consecuencia a la salud de las personas. De tal manera que a su pregunta muy puntual podríamos decir que en hidroponía podemos generar cultivos muy sanos para el consumidor. Muy sanos, pero también débiles ante alguna plaga. Ok. Aquí lo importante es siempre el dicho, ¿no? Si nosotros nutrimos a la planta, tiene más mecanismos de defensa en contra de los agentes, tanto plagas y enfermedades. Y en consecuencia, realmente una planta en hidroponía está muy bien nutrida. Por lo tanto, realmente estamos defendiendo en sí también a la planta de esas de posibles. Así es, correcto. ¿Serían diferentes tipos de factores que puedan atacar a la planta, diferentes a los de tierra? Sí, por ejemplo, al descartar la tierra o el suelo en sí y estar en un medio acuoso, el agua, pues ahí podemos tener mayor problemas, en este caso de tipo enfermedades fungosas. De tal manera que en el manejo de ese tipo de producción hay que estar atentos, sobre todo que el agua, la temperatura en este caso del agua no aumente, que le falte el oxígeno adecuado para que entonces no se nos enferme la planta. Entonces son criterios, aspectos técnicos que hay que estar muy puntuales porque podemos tener una incidencia de enfermedades, eso sí. Oye, el tema de hoy, el uso y manejo del agua en producción de alimentos. ¿Cuáles serían los principales alimentos que ahorita se producen y que podemos ver a lo mejor en el supermercado que son cultivados con hidroponía? Bueno, el ejemplo más típico y no es comercial, pues la lechuga ceba, ¿no? Todo lo podemos ubicar ahí en los centros comerciales. La lechuga es un tipo de planta muy adaptable a este tipo de sistemas, pero también podemos hablar de acelgas, arúgula, albahaca misma, cilantro, pak choi, en fin, todos estos cultivos de hoja se adaptan muy bien a este tipo de sistemas hidropónicos, puntualmente lo que es NFT. ¿Qué es NFT? NFT, por sus siglas en inglés, técnico de la película nutritiva, Nutrient Film Technique, es básicamente cómo el agua fluye a través de esos tubos o canales donde las plantas están ubicadas, y esa lámina entonces recorre en un sistema de recirculación cerrado. Por lo tanto, le damos un mejor uso y manejo al agua. ¿Hay que ponerle muchos aditamentos o vitaminas o nutrientes al agua? No, incluso se aplican mucho menos vitaminas y nutrientes en hidroponía que en el suelo. Ah, que en el suelo, ok. Así es. Realmente, y hablando en esos términos, también podemos ahorrar un 90-95% de agua en comparación a la agricultura en suelo. Sí, porque el agua en suelo pues se absorbe y va a dar hasta el manto freático, ¿no? Así y aquí es. no, aquí queda suspendida en la raíz de la planta. Es correcto, como bien lo dice, realmente está en recirculación y simplemente la planta está tomando el agua que requiere, ¿no? Entonces no hay pérdida realmente de lixiviación o percolación en ese sistema. A veces dicen, pues bueno, las tías y las abuelitas, es que no la riegues con tanta agua porque se va a ahogar y se va a morir la planta. ¿Por qué aquí no sucede eso?
Porque precisamente como dice la técnica, es una técnica de la película nutritiva, es decir, una línea delgada de agua que fluye a través del tubo. En sí no va totalmente lleno el tubo de agua, sino es una película que fluye. Entonces está en contacto simplemente la raíz con esa película delgada, de tal manera que hay oxígeno para que la planta pueda entonces desarrollar y tomar esos nutrientes. Por lo tanto, no hay problema de inundación en este caso que pueda afectar. Sí, que pueda ahogar a la planta, por llamarlo Correcto. de alguna manera, ¿no? Correcto, así es tal cual. ¿Qué tanto se produce con hidroponía aquí en Baja California Sur? Bueno, buen dato. Realmente aquí la tendencia de hidroponía en el estado es creciente por el motivo siguiente. Sabemos muy bien que estamos en un estado que realmente es el más árido del país. Y aplicar esta tecnología en sistemas de producción de alimentos es muy viable, sobre todo porque podemos producir más con menos agua. Entonces, ese es un atributo importante para este tipo de sistemas. ¿Qué cultivos se están manejando en hidroponía actualmente? Pues las hortalizas de hoja, principalmente lechuga, selga, como bien lo comentábamos, pero también están arándanos que tienen muy buen mercado, están los mismos tomates, están los pepinos, están los chiles, en fin, hay una diversidad de productos, pero la tendencia, bueno, ahorita todavía es mínima, pero va a la alza, ¿no? ¿Cuál sería el municipio que más produce de esta manera? El municipio que más produce, sin duda, es la ciudad, La Paz. La Paz. La Paz, sí, ahí correcto. En Todos Santos, donde están los orgánicos y todo eso. Sí, ahí los orgánicos, también están lo que viene siendo aquí en el poblado de aquí de Chametla también. También tenemos acá lo que es la Reforma. Entonces sí hay productores en esta tendencia, ¿no? En los mismos planes también incluso. ¿Qué tanto más requiere de inversión? ¿Qué tan caro es cultivar de esta manera? Pareciera que sí es una inversión importante la que se tiene que hacer. ¿Sería el doble, triple, cuádruple que una producción regular en tierra? Ok, aquí va a depender del nivel de tecnología que quiere implementar, pero ciertamente al inicio hay que invertir en infraestructura, desde luego, ¿no? Puede ser baja, media o alta la infraestructura. Aquí lo más importante es que sea funcional. Okay. Podemos empezar con una infraestructura baja, pero con buenos resultados y, bueno, en ese trayecto podemos ir mejorando esa infraestructura. Entonces, realmente el hecho de entrar a este tipo de agricultura hidropónica sí requiere una inversión inicial comparada al suelo o a campo abierto, ¿no? Esa sería, vamos a decir, una desventaja para un productor que va a iniciar, pero la inversión se amortiza muy bien, 2 años incluso. Sí, porque ya no tienes, que esperar a otra reinversión, a otra vez volver a comprar fertilizantes, no sé, semilla, fungicidas y todo esto, ¿no? Correcto, porque en los fertilizantes, fungicidas, como bien dice usted, se gasta una lana. Se gasta un dinero, una lana, pero realmente en este tipo de sistemas podemos ahorrar un 90% de esas aplicaciones. Ya no lo ocupas y entonces en el tiempo se ve reflejado esa inversión, ¿no? Se amortiza muy bien. El producir de esta manera, creo que inclusive hasta se puede producir en menos espacio, de manera vertical, ¿no? Como si fueran paredes de tubos, ¿no? Que tienen a la planta. Sí, por ejemplo, aquí en su oficina, ¿no? Como estamos ubicados, podría usted tener una oficina y un sistema hidropónico aquí tal cual, ¿no? Entonces, los espacios, como bien dice, se maximizan. Podemos tener mayor cultivos en menor espacio y con menos cantidad de agua y menos fertilizantes. Entonces, realmente es una ventaja importante eso. Muy bien, pues ahí está este tema. ¿Qué pasa para aquellas personas que tienen la inquietud de la hidroponía? La hidroponía, para que no se confunda con la acuaponía, ¿cuál es la diferencia? Porque se pueden confundir porque es muy parecido el nombre. Sí, realmente son distintos, pero forman un sistema en conjunto, ¿no? Es un común denominador. Correcto, cuando hablamos de hidroponía, nos referimos a cultivar plantas en agua, solamente pura planta. Cuando hablamos de la parte de acuaponía, incluimos los peces y las plantas en un sistema en conjunto. Ya. Entonces ya tenemos, vamos a decir que tenemos 2 sistemas de producción, por un lado los peces y por el otro lado las plantas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, sí, los peces que aportan lo suyo, imagino ahora sí que con lo que trae consigo un pez, ¿no? Y ahí le aporta a la planta los nutrientes, pero acá no, es únicamente el agua y la planta. Y la planta. Uno tiene que aportar el nutriente ahí, ¿verdad? Ajá, sí. Y en acuaponía, como bien dice usted, pues los peces, esas excretas que producen se van a transformar, hay un proceso ahí de nitrificación en sí en ese sistema
y bueno, se generan ciertos nutrientes que son aptos para las plantas, los puedan tomar. Me parece que es más complicado y por el tema de cuidar dos especies distintas, ¿no? De dos reinos distintos. Sí, realmente vamos a decir que aumenta el grado de complejidad del sistema. De riesgo, de inversión. Correcto, de riesgo de inversión, pero es muy apto para manejarlo sin problema, ¿no? ¿Algún productor que nos esté escuchando y que quiera saber más de este tipo de sistema de cultivo, a dónde se puede comunicar con ustedes para una mayor, pues ahora sí, conocimiento? Sí, con todo gusto se pueden comunicar al correo larinaga@waps.mx o directamente al celular 612-153-2020. Nos pueden ubicar ahí, con mucho gusto los atenderemos. Pues ahí está. Si usted llegó a la mitad de esta entrevista y le parece sumamente interesante, la puede usted escuchar de nueva cuenta en los podcasts de Germán Medrano Nacionales. Ahí estarán las entrevistas que regularmente hacemos con nuestros invitados especiales aquí en el noticiero. Maestro en Ciencias, Juan Ángel Larrinaga Arce, gracias por acompañarnos. No, le agradezco el espacio, es un gusto estar aquí y estamos a sus órdenes. Es el espacio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, iniciando la semana, marcando agenda. Y con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado en este, prácticamente inicio de semana, que para muchos iniciará el día de mañana, pero nosotros aquí estamos informándole de lo más importante que ha sucedido en el estado durante los últimos minutos, las últimas horas. Gracias, soy Germán Medrano, sígueme en Twitter en @Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales de Facebook y de YouTube. Continúe usted con la programación. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Le hemos informado en